¿Alguna vez has pensado en la disciplina de Elohim no como un castigo, sino como el entrenamiento de un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos? ¿Te has dado cuenta de que una de las historias más dolorosas de la Biblia, la del profeta Oseas y su esposa infiel, es en realidad un espejo de la relación de Yahweh con su pueblo? Yahweh nos ama profundamente y anhela convertirnos en una novia digna para su hijo. Una novia que valore el sacrificio que hizo Yeshua por ella y que en consecuencia se esfuerce por vivir bajo los estándares de su padre. Pero, ¿qué sucede cuando su pueblo se desvía? Cuando comete adulterio espiritual y olvida su pacto. Para responder a esta cuestión, vamos a ver las consecuencias con el ejemplo de Oseas y la casa de Efraín. Veremos cómo la idolatría, un acto de adulterio espiritual, llevó a Efraín a ser esparcido por la tierra, mientras exploramos una parábola viva de amor y traición y las graves consecuencias de la idolatría. Y lo más impactante, descubriremos cómo una sola palabra, un título que millones usan hoy como reverencia, fue en realidad un punto central de esta traición espiritual. Shalom y bienvenido a las advertencias finales a la casa de Efraín, en Israel Nazareno. Yahweh nos ama de una manera tan especial que es difícil para nuestras mentes entender plenamente este amor. Su amor es como el de un padre y al mismo tiempo como el de un oficial del ejército que se preocupa por sus reclutas, estableciendo su Torá como un código de conducta y justicia. Yahweh desea que seamos la mejor versión de nosotros mismos y una novia digna para su hijo. En materia de disciplina, Yahweh no es aleatorio. Él no hace acepción de personas. La disciplina de Yahweh se basa en un código de justicia, su Torá. Lamentablemente, muchos no reconocen la diferencia entre los estándares de disciplina de la Torá y el legalismo, pensando que son la misma cosa. Por eso es fundamental conocer la Torá y entenderla, para no perdernos por falta de conocimiento, conforme a la declaración que encontramos en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Una parte fundamental de su justicia es que Él nunca castiga sin advertir previamente. Siempre envía a sus siervos, los profetas, para mostrarnos las consecuencias de nuestras acciones y darnos la oportunidad de volvernos a Él en arrepentimiento. Uno de estos profetas fue Oseas, que fue enviado al reino del norte, liderado por la tribu de Efraín. Y la misión que Yahweh le dio fue cuanto menos impactante. Para que Efraín entendiera visualmente cómo se sentía Yahweh por su idolatría, que es adulterio espiritual, le dio a Oseas una orden impactante y profundamente personal. Le pidió que viviera en carne propia el dolor que sentía por la traición de Efraín. Oseas 1:2. El comienzo de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra ha fornicado apartándose de Yahweh. Imagina recibir una orden así. Oseas
debía casarse con una mujer infiel para que el pueblo viera en su dolor un reflejo del dolor de Yahweh. Y Oseas obedeció. El profeta Oseas tomó por esposa a una mujer adúltera, como Yahweh le había ordenado. Y él fue y tomó a Gomer, hija de Dublaim, y concibió y dio a luz un hijo. Aquí es donde la profecía se vuelve más profunda, porque en hebreo los nombres tienen un significado muy importante. En el verso anterior descubrimos que la mujer que Oseas tomó como esposa se llamaba Gomer. Si queremos comprender bien cómo la situación de Oseas representó una parábola de la relación de Yahweh con su pueblo, debemos saber lo que significan los nombres que tuvieron la esposa y los hijos de este profeta. Gomer, la esposa de Oseas, significa consumado o terminado. El mensaje era claro: la paciencia de Yahweh con relación a la infidelidad de Efraín había llegado a su fin. Y esto se confirmó con los nombres dados a los hijos de Oseas con Gomer, que en pocas palabras fueron sentencias proféticas. Ahora, recordando el verso anterior donde se nos dice que Gomer concibió a un hijo de Oseas, sigamos revisando las escrituras. Y Yahweh le dijo: llama su nombre Jezreel, porque dentro de poco voy a vengar el derramamiento de sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Jezreel, el primer hijo de Oseas, significa Elohim dispersará o sembrará. Esto significa que Yahweh iba a poner fin al reino de Efraín y a esparcir a su gente como semillas por el mundo. Aquí debemos notar algo importante. Yahweh no dijo que destruiría al pueblo, sino que pondría fin a su reino y que serían esparcidos por toda la tierra, un concepto que encontramos en el Nuevo Pacto y en las parábolas del propio Yeshua. La primera sentencia, Jezreel, ya era devastadora. El reino sería terminado y el pueblo esparcido. Pero el mensaje de Yahweh se hizo aún más oscuro y personal con el nacimiento de la segunda hija de Oseas. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los esparciré. En este pasaje se nos dice claramente el nombre y el significado del tercer hijo de Oseas. Lo Ammi, no eres mi pueblo. Esta fue una sentencia terrible. La relación entre Yahweh y Efraín, es decir, el pacto, se había roto. Pero incluso en medio de este juicio tan severo, Yahweh anhela la restauración. Por esta razón, también dio una promesa de una futura restauración. Y cuando hubo destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Entonces Elohim dijo: ponle por nombre Lo Ammi, porque tú no eres mi pueblo, y yo no seré tu Elohim. En este pasaje se nos dice claramente el nombre y el significado del tercer hijo de Oseas. Lo Ammi, no eres mi pueblo. Esta fue una sentencia terrible. La relación entre Yahweh y Efraín, es decir, el pacto, se había roto. Pero incluso en medio de este juicio tan severo, Yahweh anhela la restauración. Por esta razón, también dio una promesa de una futura restauración. En medio de la advertencia, Yahweh planta una semilla de esperanza, una promesa de que un día su pueblo disperso sería llamado de nuevo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo,
les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. ¿Puedes darte cuenta de la importancia de esta promesa? Y hay más. En el siguiente verso, Yahweh promete una futura reunificación de las dos casas de Israel, es decir, la casa de Efraín y la casa de Judá, bajo un solo gobierno que será dirigido por Yeshua. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo líder, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora que conocemos la promesa de reunificación, la cual debe llenarnos de esperanza y permitirnos entender la misericordia de nuestro Elohim, sabemos que Yahweh nos reprende por nuestras faltas, al punto de que puede desconocernos. Pero mientras tengamos la oportunidad de arrepentirnos genuinamente, podemos volver a formar parte de su pueblo. Sin embargo, no solo debemos quedarnos con la esperanza, sino que debemos reconocer las transgresiones que cometieron nuestros antecesores, con el propósito de no hacer lo mismo. La Torá nos dice que antes de juzgar a un pecador, debe haber 2 o más testigos de su pecado. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso, además de Oseas, Yahweh envió otro profeta llamado Eliyahu, o Elías, para testificar contra la casa de Efraín. Muchos cristianos conocen el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, pero muy pocos entienden un elemento crucial en esta disputa. El actual desconocimiento surge a causa de las traducciones de algunos nombres. Y para argumentar y analizar lo que estoy diciendo, antes miremos lo que nos dice Shemot 27. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Este es el tercero de los 10 mandamientos, escritos en las tablas de piedra dadas por Yahweh a Moshe. Cuando meditamos en este verso, podemos notar primero que nada que no podemos usar el nombre de Yahweh vanamente. Pero, ¿qué quiere decir esto realmente? Al parecer muchos piensan que esto significa que no debemos usar el nombre de nuestro Elohim en ningún caso. Es como si pensaran que todo lo que hacemos es vano, por lo tanto, no debemos usarlo. Pero el mandamiento dice que no debemos usarlo en vano, y no dice que no debamos usarlo nunca. Y para mayor claridad, miremos lo que significa la palabra traducida como vano del Strong H7723. Shav, de lo mismo que H7722, en el sentido de desolar, inutilidad, hipócrita, mentira, vano. Sabiendo esto, podemos entender que el mandamiento no dice que no usemos su nombre. Más bien que lo usemos, pero con el debido respeto y el propósito correcto. Por lo tanto, lo que Yahweh nos dice es que su nombre debe ser conocido y declarado. Y para confirmar esto, vamos a leer Shemot 9:16. Y a la verdad, yo les he puesto para mostrar en vosotros mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Además, Él promete bendiciones específicas para aquellos que conocen y aman su nombre. Salmos 91:14. Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Un asunto muy crítico sobre el nombre de nuestro Elohim es exactamente lo contrario de conocer el nombre de Yahweh. Para analizar lo que estoy diciendo, vamos a ver el famoso suceso de Elías en el Monte Carmelo. Primero, Elías se enfrentó al rey Acab, quien había llevado a Israel hacia la idolatría. Luego se enfrentó a los 450 profetas de un Elohim o Dios llamado Baal en hebreo. Pero, ¿sabes lo que significa Baal? La palabra Baal en hebreo significa Señor. Elías desafió al pueblo con una pregunta fundamental. Escucha atentamente lo que dice Primera de Reyes 18:21. Y Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán divididos entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, síganlo, y si lo es el Señor, vayan en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Elías establece una diferencia clara. La lucha no era Yahweh contra un ídolo con un raro nombre. La lucha era Yahweh contra el Señor. Efraín había olvidado el nombre del verdadero Elohim, adoptando el nombre de otros Elohim. En este caso, el nombre de el Señor. El nombre de Yahweh, deletreado Yod-Hei Vav-Hei, no debemos ignorarlo o sustituirlo por títulos como Dios, que proviene del término Zeus, o Señor, que simboliza a Baal. Necesitamos entender que estos títulos fueron introducidos por culturas paganas. Pero regresemos al suceso de Elías en el Monte Carmelo. La mayoría conoce la historia. Los profetas de Baal, es decir, el Señor, clamaban, gritaban, se cortaban y nada pasó. Es decir, fracasaron miserablemente. Luego Elías levantó un altar con 12 piedras, invocó el nombre de Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, mientras el pueblo permanecía en silencio y la respuesta fue inmediata y poderosa. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahweh es Elohim, Yahweh es el Elohim. La prueba fue irrefutable. El fuego de Yahweh respondió a su nombre, no a un título genérico que también usaban los paganos. El pecado de Efraín fue determinante para recibir un gran castigo. Sin embargo, si no hacemos este análisis cuidadoso, se puede pasar por alto la importancia del uso apropiado del nombre de nuestro Elohim. En este estudio no estamos hablando de inclinarse ante estatuas, sino de aplicar incorrectamente el tercero de los 10 mandamientos, usando nombres o títulos paganos para referirnos a Yahweh. Como una nota aparte, me parece relevante mencionar que a veces las personas cuestionan el correcto pronunciamiento del nombre de nuestro Creador. Esto es un tema para otro video. Sin embargo, hasta el momento que publiquemos un video sobre este tema, puedes ver nuestro estudio escrito encontrado en nuestra web llamado Los nombres apartados. También es importante tener en cuenta que Yahweh mismo profetizó a través de Oseas, que un día Él purificaría a su pueblo de estos nombres falsos. Porque quitaré de su boca los nombres de los señores, y nunca más serán recordados sus nombres. El pecado de adorar al Señor fue lo que finalmente selló el destino de Efraín, causando su muerte espiritual como nación. Cuando habló Efraín, hubo temor,
Fue exaltado en Israel, pero pecó en el Señor y murió. La paciencia de Yahweh llegó a su fin. Ya no tuvo misericordia de Efraín, y dejaron de ser su pueblo. Fueron arrancados de su tierra por los asirios y dispersados, esparcidos como semillas por todo el mundo, comenzando un exilio de 2730 años. Permíteme hacerte una pregunta personal. Si estás o estuvieras casado o casada y tu cónyuge te hubiera sido infiel, ¿te gustaría que volviera a casa llamándote por el nombre de su antiguo amante? Impensable, ¿verdad? Sería doloroso y una falta de respeto total. Entonces, ¿cómo creemos que se siente Yahweh cuando su pueblo, a quien él ve como una esposa, insiste en llamarlo Señor? Hermanos, con este estudio no pretendemos condenar a nadie, sino alertar. Yahweh es un Elohim celoso. Él anhela una relación exclusiva y pura con nosotros, y eso requiere honrar su nombre. El Señor quiere que le adoremos en domingo, en Navidad y otras fechas y fiestas derivadas del paganismo. Tiene un supuesto hijo que vino a anular la Torá. Ese no es el Elohim de Abraham, ni es nuestro Elohim. Nuestro Elohim es Yahweh. Su hijo es Yeshua, quien vino a confirmar la Torá enseñándola de una manera más clara y a escribirla en nuestros corazones. La advertencia a Efraín también es una advertencia para nosotros. Es una invitación a examinar nuestras tradiciones y nuestro lenguaje, a dejar de saltar entre dos opiniones y volver de todo corazón a nuestro verdadero esposo, Yahweh. Lehitraot, Beshalom.